Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que yo mismo iba a terminar confesando algo así, habría pensado que estaba loco, porque durante la mayor parte de mi vida fui un hombre práctico, frío, de números y contratos, no de supersticiones ni de leyendas rurales. Yo era Alejandro Cortés, dueño de una fábrica metalúrgica en Monterrey, una empresa que levanté desde cero y que llegó a convertirse en una de las proveedoras más fuertes del norte del país. Yo era el ejemplo del empresario que empezó soldando piezas en una nave pequeña y terminó cerrando acuerdos con compañías internacionales. Y durante mucho tiempo creí que el éxito dependía únicamente del esfuerzo, hasta que el esfuerzo dejó de ser suficiente y el miedo empezó a oler igual que el acero caliente. Todo comenzó a derrumbarse cuando las nuevas normas ambientales nos cayeron encima como una sentencia: multas millonarias, inspecciones constantes, restricciones imposibles de cumplir sin inversiones que yo simplemente no tenía. Y al mismo tiempo la competencia extranjera empezó a vender más barato de lo que a mí me costaba producir. Así que en cuestión de meses pasé de planear expansiones a calcular cuánto tiempo podía resistir antes de declarar quiebra. Y lo peor no era mi patrimonio. Lo peor eran las más de 3,000 familias que dependían de mi fábrica. Hombres que habían trabajado conmigo durante décadas y que ahora me miraban esperando una solución que yo no tenía. Recuerdo una junta en particular donde uno de mis socios me dijo que tal vez yo ya no era capaz de dirigir la empresa, que quizá lo mejor era vender antes de que todo se fuera al infierno. Y esa palabra infierno se me quedó clavada en la cabeza porque así se sentía la nave industrial cuando recorría los pasillos vacíos en la noche. El calor atrapado en el metal, el olor a grasa quemada y ese silencio pesado que parecía anticipar algo. Yo ya casi no dormía. Me despertaba pensando en embargos, en demandas laborales, en perder la casa donde crecieron mis hijos. Y aunque intentaba mantener la compostura frente a todos, por dentro estaba completamente quebrado. La noche que lo vi por primera vez había salido tarde de una reunión humillante con inversionistas, me habían negado el último préstamo que necesitaba para sobrevivir, y caminé hacia el estacionamiento sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. El cielo estaba nublado y el aire cargado, y entonces escuché un sonido que no tenía sentido en ese lugar, un golpe seco y rítmico contra el concreto, como cascos de caballo avanzando despacio. Pensé que era mi imaginación porque ahí no había animales ni nada parecido. Pero el sonido se hizo más claro, más cercano, hasta que lo vi de pie junto a mi camioneta, alto, completamente vestido de negro, con un sombrero ancho que ocultaba su rostro y unas botas brillantes que reflejaban la luz amarillenta del estacionamiento. No voy a mentir, al principio sentí coraje. Le pregunté qué hacía en mi propiedad y si necesitaba algo, pero él no respondió de inmediato. Inclinó apenas la cabeza y cuando habló su voz fue grave y profunda, como si no viniera solo de su garganta sino del espacio entero. Me dijo que yo no estaba hecho para perder, que el acero respondía a la voluntad firme, y que mis hornos aún no habían dado su último aliento. Y cuando le pregunté quién demonios era, respondió con una calma inquietante que algunos lo conocían como el Charro Negro, y aunque esa leyenda siempre me pareció un cuento para asustar campesinos, en ese momento algo dentro de mí se estremeció porque la manera en que lo dijo no sonaba a broma. Intenté abrir la puerta de mi camioneta y no se dio, como si alguien la estuviera sosteniendo desde dentro, y el sonido de los cascos volvió a resonar, aunque no había caballo alguno. Entonces él comenzó a enumerar mis deudas, mis reuniones privadas, incluso discusiones que había tenido con mi esposa sobre vender propiedades para cubrir pagos atrasados. Mencionó cifras exactas que solo yo conocía, y en ese instante comprendí que aquello no era una coincidencia ni una simple alucinación producto del estrés. Me ofreció algo directo, sin rodeos. Dijo que mi producción sería imparable, que ningún contrato volvería a caerse, que las inspecciones se resolverían solas y que en menos de un año dominaría nuevamente el mercado, que mis máquinas trabajarían sin descanso y que el acero saldría perfecto, como si cada pieza estuviera destinada al éxito. Y yo, que llevaba meses buscando una salida desesperadamente, sentí que esa era la única opción que me quedaba, aunque sabía que nada así podía ser gratuito. Cuando le pregunté qué quería a cambio, sonrió levemente bajo la sombra del sombrero, y me dijo que solo necesitaba el ritmo, que las máquinas debían mantenerlo sin interrupciones, y que yo no debía intervenir cuando llegara el momento del ajuste. Usó esa palabra con una naturalidad escalofriante. Ajuste, como si hablara de un simple balance contable. Me aseguró que cada mes habría algo necesario para sostener la prosperidad, algo que el acero reclamaría, y que mi única obligación sería no detener la producción bajo ninguna circunstancia. Acepté porque estaba desesperado. Y no hubo un contrato escrito ni sangre derramada.
Simplemente me extendió la mano y cuando la estreché sentí un frío insoportable que me subió por el brazo hasta el pecho, como si hubiera tocado metal congelado y en el momento en que parpadeé ya no estaba. El estacionamiento volvió a quedar vacío y el sonido de los cascos se desvaneció en la noche, dejándome solo con una sensación que no supe explicar. A la semana siguiente comenzaron a suceder cosas imposibles de ignorar. Contratos que creía perdidos regresaron con mejores condiciones. Inversionistas extranjeros mostraron interés repentino. Las autoridades ambientales retrasaron inspecciones sin motivo aparente y las líneas de producción empezaron a funcionar con una eficiencia casi sobrenatural. Producíamos más en menos tiempo. Las máquinas parecían ajustarse solas y el acero salía impecable, sin fallas, sin desperdicio. Mis socios pasaron de dudar de mí a felicitarme por mi capacidad de recuperación, y yo intenté convencerme de que todo era fruto de una racha de buena suerte. Sin embargo, el sonido dentro de la nave cambió. Además del ruido habitual de las prensas y los hornos, había un golpe constante y profundo que parecía latir bajo el piso, un compás metálico que no correspondía a ninguna máquina específica, como si toda la estructura tuviera un corazón de hierro marcando el tiempo, y cada vez que lo escuchaba recordaba la palabra ajuste, intentando no darle el significado que empezaba a insinuarse en mi mente. El primer accidente ocurrió exactamente un mes después de aquella noche en el estacionamiento. Un operador experimentado quedó atrapado en una prensa que según los registros estaba apagada. Cuando lo encontraron, su torso estaba aplastado y su rostro congelado en una expresión de terror que todavía me persigue en sueños. Las cámaras no mostraron ninguna falla clara y los técnicos no pudieron explicar lo sucedido. Pero yo escuché ese día el sonido de los cascos resonando dentro de mi oficina cerrada, marcando un ritmo lento y firme, como si alguien estuviera contando algo. Quise detener la producción al menos por un día, cerrar en señal de respeto, pero algo me detuvo, una sensación opresiva en el pecho que me recordaba la advertencia de no interferir, así que seguimos trabajando mientras la familia del trabajador lloraba su pérdida, y las órdenes de compra continuaban llegando como si nada hubiera pasado, y cuando el segundo mes se cumplió otro accidente ocurrió, diferente pero igual de brutal, esta vez frente a varios testigos que juraron que la máquina se activó sola, y el golpe rítmico volvió a escucharse antes del grito, y en ese momento supe que aquello no era coincidencia sino el precio que había aceptado pagar. La tercera vez que escuché los cascos fue más cerca que nunca, justo detrás de mí mientras recorría la nave principal, me giré y lo vi otra vez entre las sombras, observando las líneas de ensamblaje con una calma que me heló la sangre. No dijo nada, solo inclinó ligeramente la cabeza hacia una estación donde un joven recién contratado ajustaba una pieza con manos nerviosas, y en ese instante entendí que el siguiente ajuste estaba a punto de ocurrir y que yo iba a presenciarlo sin poder hacer absolutamente nada. Vi cómo el muchacho levantaba la pieza de acero sin imaginar que alguien ya lo había marcado, porque eso fue lo que sentí en ese momento, que estaba marcado, como si una decisión tomada semanas atrás hubiera señalado su nombre en una lista invisible. Y quise gritarle que se apartara, quise correr hacia él y detener la línea completa, pero mis piernas no respondieron. El sonido de los cascos empezó a retumbar dentro de la nave con una fuerza que jamás había escuchado. No era un eco lejano, era un golpe seco contra el concreto, firme, acompasado, como si un caballo estuviera caminando entre las máquinas aunque nadie más pareciera notarlo. El joven giró la cabeza confundido, como si hubiera sentido algo. Y entonces la prensa hidráulica descendió sin que nadie activara el panel. Lo hizo con una velocidad brutal, aplastándole el brazo primero y luego el torso mientras su grito quedó ahogado por el estruendo del metal partiéndose. La sangre salpicó la banda transportadora y el olor a hierro fresco se mezcló con el del acero caliente. Yo me quedé inmóvil viendo cómo su cuerpo quedaba deformado bajo toneladas de presión, y en ese instante, justo detrás de mí escuché una respiración pausada y tranquila. Volteé y lo vi a él, el charro negro de pie a unos metros observando la escena como quien supervisa un trabajo bien hecho. Nadie más parecía verlo. Los supervisores corrían, los obreros gritaban pidiendo que apagaran todo, pero las máquinas no se detenían, seguían trabajando como si nada hubiera ocurrido, marcando ese ritmo constante que ya empezaba a taladrarme la cabeza, y él solo inclinó levemente la cabeza hacia mí, como recordándome el trato, como diciendo que el ajuste estaba hecho y que el ritmo no debía romperse, y yo entendí que si ordenaba parar la producción estaría desobedeciendo algo que ya no era humano. La imagen del cuerpo destrozado se repetía una y otra vez cada vez que cerraba los ojos, y aunque intenté convencerme de que eran accidentes industriales, en el fondo sabía que había una lógica macabra detrás, un calendario invisible que exigía una vida cada mes,
Así que al día siguiente tomé la decisión que debía haber tomado desde el principio. Entré a la planta principal y ordené detener todas las líneas. Sin importar pérdidas ni contratos, dije que necesitábamos una auditoría completa, que algo estaba mal. Pero apenas pronuncié la orden, las luces comenzaron a parpadear, y el sonido de los cascos retumbó tan fuerte que varios trabajadores se taparon los oídos. Las máquinas no se apagaron, aunque el suministro eléctrico fue cortado. Los hornos siguieron ardiendo con una intensidad antinatural, y las prensas se movían solas, lentas, pesadas, como respirando. Los ingenieros gritaban que era imposible, que no había energía suficiente para que eso estuviera ocurriendo, y yo sentí un frío recorrerme la espalda cuando comprendí que ya no era mi fábrica, que el ritmo no dependía de interruptores ni de paneles, dependía de algo mucho más antiguo y oscuro. Corrí hacia la sala de control intentando activar el paro de emergencia general, pero la puerta se cerró antes de que pudiera entrar, y detrás de mí el sonido de los cascos se detuvo por un segundo. Un silencio absoluto cayó sobre la nave y supe que estaba detrás de mí sin necesidad de voltear. Su voz grave resonó cerca de mi oído diciéndome que el trato era claro, que la prosperidad tenía un precio y que yo había aceptado pagarlo, que el acero necesitaba alimentarse para no enfriarse, y que romper el ritmo solo empeoraría el ajuste. Le grité que ya era suficiente, que 3 hombres habían muerto y que no permitiría uno más, que se llevara mi dinero, mi empresa, lo que quisiera, pero que dejara en paz a mis trabajadores. Y entonces escuché una risa baja, seca, que no parecía salir de una garganta humana. Me dijo que yo confundía las cosas, que no era él quien elegía, que el ritmo lo marcaba la ambición que yo mismo había puesto en marcha, que cada contrato firmado, cada expansión celebrada era un paso más en el compás que ahora me resultaba insoportable. Intenté correr, pero el suelo vibró bajo mis pies. Una de las prensas principales comenzó a descender lentamente sin que nadie estuviera debajo, y sin embargo la máquina no se detuvo al tocar la plataforma vacía. Siguió bajando hasta deformar el acero sólido como si fuera plastilina, y el sonido fue tan agudo y desgarrador que varios empleados cayeron al suelo cubriéndose la cabeza. Yo comprendí entonces que aquello no era una advertencia sino una demostración. Una forma de mostrarme que podía aplastar lo que quisiera cuando quisiera. Desesperado, tomé un extintor y golpeé el panel principal tratando de forzar un cortocircuito mayor, pero las chispas que saltaron no apagaron nada. Al contrario, los hornos rugieron con más fuerza y una llamarada salió disparada, alcanzando a uno de los supervisores que cayó envuelto en fuego. Sus gritos fueron cortos, ahogados por el humo denso que comenzó a llenar la nave. El olor a carne quemada se mezcló con el del metal fundido, y supe que el ajuste no iba a esperar al siguiente mes. Estaba ocurriendo ahí mismo porque yo había intentado romper el acuerdo. Entre el caos vi nuevamente la figura negra caminar con calma entre las chispas y el humo, sin que el fuego lo tocara, sin que nadie más pareciera notar su presencia. Se detuvo frente a mí y alzó la vista apenas lo suficiente para que pudiera ver una sombra donde deberían estar sus ojos, y me dijo que el ritmo debía continuar, que la producción no podía detenerse y que yo como dueño tenía la responsabilidad de mantenerla viva, aunque eso significara convertirme en parte del mecanismo. Sentí algo tirando de mi cuerpo hacia la línea principal, como si imanes gigantes me atrajeran. Mis pies se movían solos mientras las máquinas seguían trabajando en medio del incendio. Escuchaba a mis empleados correr hacia las salidas, algunos tropezaban, otros gritaban nombres que se perdían entre el estruendo, y yo avanzaba directo hacia el horno central, el más grande, el corazón de la fábrica, el mismo que había inaugurado con orgullo años atrás. Intenté resistirme, aferrarme a una barandilla, pero el metal estaba ardiendo y me quemó las manos. La piel se desprendió en tiras mientras el dolor me hacía gritar, y aún así mis piernas seguían avanzando. El charro negro caminaba a mi lado sin tocarme, como si simplemente acompañara una decisión que ya estaba tomada desde aquella noche en el estacionamiento. Me dijo que el dueño siempre responde por su empresa, que el ritmo necesita un director y que si yo no quería que siguiera cobrando vidas al azar debía asumir mi lugar. Entendí entonces que el siguiente ajuste no era un empleado más, era yo, y por un segundo sentí alivio, porque tal vez así terminaría todo, tal vez si el dueño pagaba la deuda el acero dejaría de exigir sangre, pero cuando el calor del horno me golpeó el rostro comprendí que nada iba a terminar, que mi sacrificio no cancelaría el trato sino que lo sellaría para siempre. El piso vibró cuando las compuertas del horno se abrieron solas, una luz naranja cegadora iluminó la nave envuelta en humo, y sentí como una fuerza invisible me levantaba y me arrastraba hacia esa boca ardiente. Mis zapatos se derritieron antes de tocar el borde.
La piel de mis piernas comenzó a ampollarse y el olor a carne quemándose me hizo vomitar antes de que el fuego me alcanzara por completo. Escuché el sonido de los cascos justo detrás de mí marcando el compás final, firme, constante, implacable. Lo último que vi fue la figura negra observándome desde la distancia inmóvil, mientras mi cuerpo caía dentro del horno y el metal fundido me envolvía como un océano incandescente. El dolor fue más allá de cualquier cosa que pueda describir. Sentí como mi piel se abría, como mis huesos crujían, como mi voz se apagaba en un grito que nadie escuchó entre el rugido de las máquinas, y entonces todo se volvió oscuro, pero el sonido no desapareció. El ritmo siguió marcándose incluso después de que dejé de sentir mi cuerpo. Dicen que el incendio fue controlado y que mi cuerpo nunca apareció, que la fábrica continuó operando días después bajo nueva administración, que las máquinas no sufrieron daños graves a pesar del fuego, y que la producción incluso aumentó, pero algunos trabajadores que regresaron juran que a veces cuando el turno nocturno está en silencio, se escucha un golpe rítmico bajo el piso, como un corazón de hierro latiendo en lo profundo, y que entre el reflejo del metal pulido puede verse por un segundo la silueta de un hombre atrapado en el acero fundido, con el rostro deformado en un grito eterno, mientras a lo lejos resuenan cascos avanzando despacio, marcando un ritmo que jamás se detiene. Siempre fui la mujer que tenía que demostrar el doble para que la miraran la mitad. Así fue desde la universidad, y así siguió cuando me convertí en ingeniera civil en Guadalajara, porque aunque mis cálculos eran precisos y mis diseños impecables, siempre había un colega dispuesto a corregirme sin razón o apropiarse de una idea que había salido de mi cabeza, y durante años soporté esa sensación de estar caminando en un terreno que parecía firme pero que en realidad se abría bajo mis pies. Cada vez que estaba a punto de lograr algo grande, yo era Verónica Salazar, la hija de un albañil que soñaba con levantar edificios que tocaran el cielo, pero lo que nunca imaginé es que terminaría levantando estructuras que también tocarían algo mucho más oscuro. Cuando abrí mi propio despacho de ingeniería lo hice con una mezcla de orgullo y rabia, porque estaba cansada de que me relegaran a puestos secundarios mientras hombres menos capaces firmaban proyectos millonarios. Quería demostrar que podía diseñar estructuras más innovadoras, más eficientes y más seguras que cualquiera, pero la realidad fue más cruel de lo que esperaba. Los contratos importantes no llegaban, los inversionistas desconfiaban, decían que mi firma era demasiado joven, que necesitaba respaldo, experiencia, contactos que yo no tenía, y cada vez que veía cómo otros despachos obtenían los proyectos que yo había propuesto sentía una presión en el pecho que me dejaba sin aire. El punto de quiebre fue un complejo habitacional de lujo que llevaba meses preparando. Hice estudios de suelo, cálculos sísmicos detallados, presenté un diseño que optimizaba materiales sin sacrificar resistencia, y aún así eligieron a otro despacho, uno dirigido por un ingeniero que en más de una ocasión me había pedido consejos técnicos a escondidas. Esa noche regresé a mi oficina con la sensación de que todo mi esfuerzo era inútil. Me senté frente a los planos extendidos sobre la mesa, y pensé que tal vez el problema no era mi talento sino algo más profundo, como si el mundo estuviera decidido a no dejarme avanzar. Me quedé hasta tarde revisando cálculos que ya sabía que estaban correctos, intentando encontrar un error que justificara el rechazo, pero no lo había. Todo estaba en orden, y sin embargo mi carrera parecía estar agrietándose por dentro, justo como las estructuras que siempre juré evitar. Y fue entonces cuando escuché un sonido extraño proveniente del exterior, un eco metálico rítmico como si alguien golpeara el pavimento con algo pesado. Pensé que era algún trabajador nocturno, pero mi oficina estaba en una zona donde a esas horas no había movimiento. La curiosidad me obligó a asomarme por la ventana que daba a un terreno baldío contiguo al edificio, y allí lo vi, de pie sobre la tierra oscura, completamente vestido de negro, con un sombrero ancho que ocultaba su rostro y botas que brillaban bajo la luz tenue de un farol. No había ningún caballo, pero el sonido que había escuchado seguía marcando un compás lento constante como si el suelo mismo respondiera a su presencia. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de una broma o de algún loco que había entrado al terreno, pero algo en su postura, en la forma en que permanecía inmóvil mirándome, me hizo sentir un escalofrío que no supe explicar. No sé por qué bajé.
Tal vez fue orgullo, tal vez rabia acumulada, o tal vez esa sensación de que ya no tenía nada que perder. Salí del edificio y caminé hacia el terreno. La tierra estaba húmeda y mis zapatos se hundían ligeramente con cada paso. Cuando estuve a pocos metros de él, noté que el aire se sentía más pesado, como si el silencio estuviera cargado de electricidad. Le pregunté quién era y qué hacía allí, y su respuesta fue una voz grave, pausada, que parecía salir de debajo de la tierra. Me dijo que yo sabía construir sobre cualquier suelo, pero que había olvidado que no toda base es visible. Sentí un nudo en la garganta cuando pronunció mi nombre sin que yo se lo dijera. Verónica Salazar, ingeniera brillante que nunca recibe lo que merece. Dijo que el problema no era mi talento sino el equilibrio, que el reconocimiento requiere cimientos que vayan más allá del concreto y el acero. Y cuando le pregunté qué quería decir con eso, respondió con una frase que todavía retumba en mi cabeza. Me dijo que podía darme estructuras perfectas, edificios que ningún crítico pudiera cuestionar, proyectos que se convertirían en referencia internacional, pero que cada obra debía levantarse sobre tierra que guardara silencio. No entendí de inmediato, le pedí que fuera claro, y entonces explicó que hay terrenos donde la historia pesa, donde han ocurrido tragedias que nadie recuerda o que fueron enterradas sin justicia, lugares que guardan un silencio denso, profundo, y que si yo construía allí mis edificios serían fuertes, inquebrantables, porque estarían anclados a algo que jamás se atrevería a moverse. A cambio yo no debía hacer preguntas sobre lo que hubiera ocurrido antes en esos suelos, ni interferir si el equilibrio se manifestaba. En otro momento me habría reído, habría regresado a mi oficina convencida de que estaba perdiendo la cordura por el estrés, pero esa noche estaba demasiado cansada de fracasar, demasiado harta de que otros decidieran por mí, y la idea de tener por fin el reconocimiento que merecía pesó más que cualquier duda. Le pregunté qué pasaba si me negaba, y el sonido de los golpes contra la tierra se intensificó un poco como una advertencia. Luego extendió su mano y aunque no vi su rostro con claridad, supe que estaba sonriendo bajo la sombra del sombrero. Cuando estreché su mano sentí un frío que me recorrió el cuerpo entero, como si hubiera tocado una estructura metálica en pleno invierno, y al soltarla el terreno pareció asentarse ligeramente bajo mis pies, como si algo hubiera sido sellado en ese instante. Él desapareció sin ruido, sin humo ni dramatismo, simplemente ya no estaba. Y yo me quedé sola mirando la tierra oscura que ahora parecía más firme que nunca. A partir de ese momento las oportunidades comenzaron a llegar de forma casi absurda. Un desarrollador inmobiliario me contactó para diseñar un complejo de oficinas en un terreno que había permanecido abandonado durante años. Otro cliente pidió un hospital privado en las afueras de la ciudad, sobre un predio que antes había sido una fábrica cerrada tras un incendio. Y cada vez que investigaba superficialmente la ubicación encontraba referencias vagas a accidentes, desapariciones, historias inconclusas que nadie parecía querer recordar con claridad. Mis diseños funcionaban a la perfección, los cálculos superaban todas las pruebas sísmicas, los materiales rendían más de lo esperado y los tiempos de construcción se reducían sin sacrificar calidad. Pronto mi nombre comenzó a aparecer en revistas especializadas y conferencias. Los mismos colegas que antes me ignoraban ahora me pedían asesoría, y yo debería haberme sentido satisfecha, pero había algo que no me dejaba tranquila, una sensación de que los edificios no estaban completamente en silencio. El primer indicio ocurrió durante la inauguración del complejo de oficinas. Mientras los inversionistas brindaban en el lobby de cristal y acero, escuché un crujido leve, casi imperceptible, como una respiración contenida dentro de las paredes. Revisé mentalmente cada cálculo, cada unión estructural, y sabía que no había error. Sin embargo, el sonido volvió a repetirse, un susurro que parecía recorrer las columnas internas cuando el edificio estaba lleno de personas. Semanas después comenzaron los reportes de pequeñas grietas internas, invisibles desde el exterior pero perceptibles en ciertos muros cuando el lugar alcanzaba su máxima capacidad. Lo extraño era que las fisuras no aparecían cuando el edificio estaba vacío, solo cuando estaba lleno, como si el peso humano activara algo que permanecía latente. Envié inspectores, realicé pruebas, pero técnicamente todo seguía siendo estable, no había riesgo inminente, al menos eso indicaban los números. Intenté convencerme de que era coincidencia, que todos los edificios se asientan con el tiempo, pero una noche regresé sola al complejo para revisar personalmente las columnas del sótano, y mientras caminaba por el estacionamiento subterráneo escuché nuevamente el sonido que ya empezaba a resultarme familiar, un golpe rítmico contra el concreto, lento y constante resonando entre los pilares. Me detuve en seco y sentí que la temperatura descendía varios grados, y entonces lo vi al fondo del estacionamiento, de pie junto a una de las columnas principales,
observando la estructura como si evaluara su resistencia. No dijo nada, solo apoyó una mano enguantada sobre el concreto, y el crujido se intensificó por un instante. Una línea fina apareció frente a mis ojos recorriendo la columna de arriba a abajo, y en ese momento comprendí que el equilibrio del que había hablado no era metáfora ni advertencia abstracta, era algo que estaba comenzando a manifestarse, algo que dependía del peso, de la presencia, de la vida dentro de mis edificios, y mientras el eco de los cascos retumbaba en el estacionamiento vacío, supe que la siguiente grieta no sería solo en el concreto sino en la realidad misma, y que estaba a punto de descubrir qué significaba realmente construir sobre tierra que guarda silencio. Me quedé paralizada viendo cómo esa línea fina recorría la columna de concreto como una vena oscura que despertara bajo la superficie. Y aunque sabía que estructuralmente aquello no debía ocurrir sin una carga excesiva, el edificio estaba prácticamente vacío. Apenas algunos autos en el estacionamiento y el eco distante de un guardia de seguridad que no tenía idea de lo que estaba pasando bajo sus pies. Quise acercarme para tocar la grieta y comprobar si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el crujido se detuvo y la superficie volvió a verse lisa, como si nunca hubiera ocurrido nada. Y cuando levanté la vista, él ya no estaba. Solo quedó el silencio espeso y la sensación de que algo había sido advertido. Esa noche no pude dormir porque por primera vez entendí que el trato no solo me había dado prestigio, sino que también había atado mis construcciones a una voluntad que no controlaba. Y mientras más pensaba en la frase tierra que guarda silencio, más recuerdos turbios comenzaban a aparecer en mis investigaciones superficiales sobre los terrenos que había aceptado sin cuestionar. Descubrí que el complejo de oficinas estaba construido sobre un antiguo estacionamiento donde años atrás había ocurrido una estampida durante un concierto improvisado. Varias personas murieron aplastadas y el caso fue archivado con rapidez. El hospital privado se levantaba sobre lo que había sido una fábrica incendiada con trabajadores atrapados dentro. Y el siguiente proyecto que tenía en puerta, un centro comercial enorme, estaba planeado sobre un predio donde en los años 90 funcionó una casa de seguridad vinculada a desapariciones que jamás fueron resueltas. Intenté convencerme de que esos antecedentes no tenían relación con la estabilidad estructural, que eran simples coincidencias históricas. Pero cada vez que uno de mis edificios alcanzaba su máxima ocupación aparecían nuevas fisuras internas, grietas que no comprometían la fachada ni las columnas principales de inmediato, pero que se extendían por dentro como si algo respirara entre las paredes. Los ingenieros de mantenimiento no encontraban explicación técnica, decían que era asentamiento normal, que todo estaba dentro de los márgenes permitidos. Sin embargo, los reportes coincidían en algo inquietante. Los ruidos solo se escuchaban cuando había mucha gente, como si el peso humano despertara aquello que yacía bajo el concreto. El punto de quiebre llegó el día de la inauguración del hospital. Había prensa, médicos, inversionistas y decenas de pacientes que serían trasladados esa misma semana. Yo sonreía para las cámaras mientras por dentro sentía un hormigueo constante en la espalda. Recorrí los pasillos impecables, las paredes blancas, las salas de cirugía equipadas con lo último en tecnología. Todo era perfecto según mis cálculos, pero cuando el auditorio principal se llenó para el discurso inaugural escuché el primer crujido, leve, casi imperceptible, luego otro, y otro más, como si las paredes susurraran en un idioma que solo yo podía entender. Intenté mantener la compostura mientras hablaba sobre innovación y seguridad, pero mis ojos se desviaban hacia las uniones estructurales, buscando señales de tensión, y entonces lo escuché claramente, el golpe rítmico contra el piso del auditorio. Un sonido que ningún otro parecía notar. Mis manos comenzaron a temblar y recordé la noche en el terreno baldío. Recordé la mano fría y la promesa de estructuras inquebrantables, pero también recordé la condición que acepté sin comprender del todo: no interferir cuando el equilibrio se manifestara. Las luces parpadearon por un segundo y un murmullo recorrió la sala. Algunos asistentes miraron hacia arriba confundidos, y entonces una grieta fina apareció en el techo, justo sobre la zona más concurrida. No era grande, apenas una línea que serpenteaba entre las placas de yeso, pero yo sabía que no debía estar ahí. Quise detener el evento, ordenar la evacuación inmediata, pero en ese instante lo vi al fondo del auditorio, apoyado contra la pared como un invitado más, vestido de negro impecable, el sombrero ocultando su rostro, y aunque nadie parecía percatarse de su presencia, yo sentí su mirada fija en mí.
Negó lentamente con la cabeza, un gesto casi imperceptible pero cargado de advertencia, y el sonido de los cascos resonó bajo el suelo como si el edificio entero se hubiera convertido en un establo invisible. El crujido se intensificó, y varias personas comenzaron a levantarse inquietas. Una lámpara cayó desde el techo rompiéndose contra el suelo y provocando gritos. El pánico se extendió con rapidez. Algunos corrían hacia las salidas mientras otros intentaban grabar con sus teléfonos. Y yo comprendí que el equilibrio no era un simple sacrificio aislado, sino una reacción en cadena. La grieta principal se abrió con un estruendo seco y parte del techo colapsó sobre las primeras filas. Vi cuerpos caer. Escuché huesos romperse y el sonido húmedo de algo que jamás olvidaré. Una mezcla de concreto y carne aplastada. El polvo llenó el aire y la sangre comenzó a extenderse por el piso pulido. Yo corrí hacia el escenario tratando de ayudar a quienes podía, pero cada paso que daba parecía activar un nuevo crujido, como si el edificio respondiera a mi presencia con una furia contenida. Entre el caos lo vi caminar con calma entre los escombros sin que el polvo lo tocara. Se detuvo frente a una columna que aún permanecía intacta y apoyó su mano enguantada sobre ella. El concreto vibró y sentí un estremecimiento recorrer toda la estructura. Comprendí que si aquella columna cedía el colapso sería total, que el hospital entero se vendría abajo con cientos de personas dentro, y por primera vez entendí con claridad brutal qué significaba tierra que guarda silencio. Significaba que los muertos bajo esos terrenos no habían sido escuchados, que su peso, su miedo y su dolor estaban anclados bajo mis edificios y que ahora exigían ser reconocidos. Le grité que se detuviera, que ya era suficiente, que había logrado el reconocimiento que quería y que estaba dispuesta a renunciar a todo. Pero su voz resonó en mi mente sin que moviera los labios. Me dijo que la estabilidad tiene un costo, que mis estructuras eran perfectas porque estaban ancladas al silencio de quienes no pudieron hablar, y que mientras más personas ocuparan esos espacios más fuerte sería el recordatorio de lo que había sido enterrado. Miré a mi alrededor y vi a una niña atrapada bajo una viga caída. Su madre intentaba levantar el concreto sin éxito, y algo dentro de mí se quebró. Entendí que no podía permitir que el edificio siguiera cobrando vidas, así que corrí hacia la columna principal que él estaba tocando, ignorando el dolor en mis piernas por los escombros y el polvo que me quemaba la garganta. Me aferré al concreto como si pudiera sostenerlo con mis propias manos y sentí una vibración intensa, como si el edificio respirara bajo mi piel. El sonido de los cascos se volvió ensordecedor y por un segundo todo pareció detenerse. El polvo suspendido en el aire, los gritos congelados, incluso el dolor, y escuché su voz una vez más preguntándome si estaba dispuesta a convertirme en parte del cimiento para que el resto se mantuviera en pie. No hubo tiempo para pensar en contratos, ni en premios, ni en prestigio. Solo pensé en esa niña y en las vidas que aún podían salvarse. Así que asentí sin saber exactamente qué implicaba. Sentí cómo el concreto bajo mis manos se volvía líquido y frío al mismo tiempo. Una fuerza me atravesó el pecho y el suelo pareció tragarme lentamente. No como un derrumbe violento, sino como una integración silenciosa. El dolor fue intenso pero diferente al del colapso. Era una presión constante que me comprimía contra algo más profundo. Escuché un último crujido y luego el edificio dejó de moverse. Las vibraciones cesaron y el silencio regresó de golpe. Cuando los equipos de rescate lograron estabilizar la estructura horas después, dijeron que el colapso pudo haber sido mucho peor, que fue casi un milagro que la caída se detuviera donde lo hizo. Reportaron víctimas, sí, demasiadas, pero el hospital no se vino abajo por completo como todos esperaban. Mi nombre apareció en las noticias durante días. Algunos me señalaron por haber construido sobre un terreno inadecuado. Otros dijeron que fui una heroína por intentar ayudar durante el desastre. Pero nadie pudo explicar por qué mi cuerpo jamás fue encontrado entre los escombros. Dicen que el hospital fue reforzado y continúa funcionando, aunque ciertos pasillos presentan grietas que ningún ingeniero logra eliminar por completo, y que cuando el edificio está lleno se escucha un leve crujido que recorre las paredes como una respiración profunda. Algunos trabajadores aseguran que en el sótano, cerca de los cimientos, puede verse por segundos la silueta de una mujer fundida con el concreto, con las manos extendidas sosteniendo algo invisible, y que a veces muy de madrugada, cuando todo parece en calma, resuena un golpe rítmico bajo el suelo, como cascos marcando un compás lento que recuerda que el silencio también tiene peso y que yo ahora formo parte de él. Si alguna vez han confiado su vida a un cirujano, quiero que entiendan algo antes de que sigan escuchando esto.
porque yo fui ese hombre al que las familias miraban con esperanza en los ojos mientras firmaban consentimientos informados. Yo fui el médico que entraba a un quirófano con la seguridad de que mis manos no temblaban, que cada corte era exacto y cada decisión estaba respaldada por años de estudio. Yo era el doctor Martín Valverde, especialista en cirugía cardiovascular en la Ciudad de México, con una reputación construida durante más de 2 décadas, y durante mucho tiempo creí que la precisión era suficiente para vencer a la muerte, hasta que un error me demostró que bastaba un segundo para destruir una vida y con ella la mía. La cirugía que cambió todo fue una intervención compleja pero no imposible, un aneurisma complicado que requería rapidez y sangre fría. Había hecho procedimientos similares antes y salieron bien, pero ese día algo falló. Tal vez una distracción mínima, tal vez una variación inesperada en la anatomía del paciente. Lo cierto es que en cuestión de segundos la hemorragia se volvió incontrolable. La sangre llenó el campo quirúrgico, y aunque intenté reparar el daño con todo lo que tenía a mi alcance, el monitor terminó emitiendo ese sonido plano que ningún médico olvida jamás. Y cuando salí del quirófano para hablar con la familia supe que mi nombre ya no significaría lo mismo. La demanda llegó semanas después, los medios hicieron lo que mejor saben hacer, y mi caso fue expuesto como ejemplo de negligencia. Colegas que antes me admiraban comenzaron a tomar distancia. El hospital redujo mis cirugías y mi agenda se vació poco a poco, pero lo peor no fueron las críticas externas sino las internas, porque cada noche revivía la escena, la sangre salpicando mi bata, el monitor perdiendo ritmo, mis manos intentando salvar lo que ya se escapaba, y empecé a dudar de mí mismo, de mis reflejos, de mi capacidad para sostener un bisturí sin que la sombra de ese error apareciera sobre la mesa. Intenté mantenerme firme, seguí atendiendo consultas, participando en congresos, pero cada vez que entraba a un quirófano sentía que algo me observaba desde el reflejo de las lámparas quirúrgicas, una presión invisible que me hacía respirar más rápido, y aunque los pacientes confiaban en mí, yo ya no confiaba del todo en mis propias manos. Fue en ese estado de culpa y desesperación cuando comenzó todo. Una madrugada, después de una guardia pesada en la que apenas me asignaron procedimientos menores, me quedé solo en la sala de descanso del hospital. El pasillo estaba en silencio y el olor a desinfectante impregnaba el aire. Apoyé la cabeza contra la pared fría y pensé que quizá mi carrera estaba terminada, que tal vez la medicina ya no era para mí, y entonces escuché un sonido que no pertenecía a ese lugar. Un golpe seco y rítmico contra el suelo, como si alguien caminara con botas pesadas por el pasillo, pero a esa hora no había visitantes ni personal extra. El sonido se acercó despacio, marcando un compás constante que resonaba en las paredes blancas, y cuando levanté la vista lo vi al final del pasillo, de pie bajo la luz intermitente, vestido completamente de negro, con un sombrero ancho que proyectaba una sombra sobre su rostro. Su presencia desentonaba con el ambiente estéril del hospital, como una mancha oscura en medio de la pulcritud quirúrgica. Pensé que era un familiar desorientado, pero su postura era demasiado firme, demasiado tranquila. Se acercó sin prisa y el sonido de sus pasos, aunque no llevaba caballo alguno, resonaba como cascos contra el piso pulido. Me llamó por mi nombre sin que yo me lo presentara y dijo que mis manos no estaban hechas para fallar, que el error que me perseguía no definía mi capacidad sino mi miedo, y cuando le pregunté quién era y cómo había entrado a un área restringida, respondió con una voz grave que parecía vibrar en el aire mismo. Algunos me llaman el charro negro, dijo, y aunque mi formación científica me empujaba a descartar cualquier superstición, algo en su mirada oculta me impidió burlarme. Me habló de precisión absoluta, de cirugías imposibles realizadas sin margen de error, de una reputación restaurada más fuerte que antes. Dijo que podía asegurar que ningún paciente volvería a morir bajo mis manos, que cada incisión sería perfecta y cada sutura cerraría como si el cuerpo obedeciera mis órdenes. Y por un instante sentí un alivio peligroso, la posibilidad de borrar mi error, de recuperar mi prestigio, de volver a entrar a un quirófano sin esa sombra constante sobre mi espalda. Le pregunté cuál era el costo porque sabía que algo así no podía ser gratuito y su respuesta fue tan ambigua como inquietante. Dijo que no debía preguntar por lo que sobrara, que la vida salvada siempre deja un residuo y que mi única tarea sería operar sin cuestionar lo que ocurriera después. No debía interferir si el equilibrio se manifestaba, no debía investigar más allá de lo clínico, solo cumplir con mi función y permitir que el resto siguiera su curso. Quise decir que no, quise recordarme que era un hombre racional, pero la culpa y el deseo de redención pesaban más que cualquier lógica. Estreché su mano y sentí un frío intenso que me recorrió hasta el hombro, como si hubiera sumergido el brazo en agua helada, y cuando parpadeé ya no estaba en el pasillo. El silencio volvió a ser absoluto, solo el zumbido lejano de las máquinas del hospital confirmaba que seguía en el mismo lugar.
A partir de esa noche algo cambió. La primera cirugía compleja que me asignaron después del encuentro fue un trasplante de alto riesgo, uno que en otras circunstancias me habría hecho dudar, pero al tomar el bisturí sentí una seguridad que no había experimentado en meses. Mis manos se movían con una precisión casi mecánica, cada vaso sanguíneo parecía abrirse justo lo necesario y cerrarse sin esfuerzo. El procedimiento fue un éxito rotundo y el paciente se recuperó más rápido de lo esperado. Los colegas comenzaron a comentar que estaba de vuelta, que había superado el tropiezo. Las siguientes intervenciones confirmaron lo mismo: aneurismas complicados, válvulas dañadas, tumores en posiciones delicadas. Todo salía perfecto, sin complicaciones, sin pérdidas inesperadas. Era como si el cuerpo humano se volviera predecible bajo mis manos, como si una fuerza invisible guiara cada movimiento del bisturí. Y aunque debería haber estado agradecido, empecé a notar detalles que me inquietaban. Algunos pacientes, después de recuperarse, mostraban comportamientos extraños, cambios bruscos de personalidad, episodios de agresividad o insomnio severo. Uno de ellos juró haber visto a un hombre vestido de negro sentado al pie de su cama durante la madrugada. Otro comenzó a dibujar figuras de caballos en las paredes de su habitación sin recordar haberlo hecho. Al principio lo atribuía a efectos secundarios de medicamentos o al trauma postoperatorio, pero los patrones comenzaron a repetirse con demasiada frecuencia. Una noche, mientras revisaba el expediente de un paciente que había tenido un cambio de conducta alarmante, escuché nuevamente el sonido en el pasillo del hospital, ese golpe rítmico contra el piso que ya no podía confundir con nada más. El compás avanzaba despacio hacia el área de cuidados intensivos, y aunque parte de mí quería quedarse en la oficina fingiendo que no escuchaba nada, otra parte sabía que aquello estaba directamente relacionado con el trato que había aceptado. Salí al pasillo y lo vi reflejado en el cristal de una de las habitaciones. No estaba dentro, estaba detrás de mí, pero su imagen aparecía en el vidrio como si ya formara parte del hospital. Se detuvo frente a la habitación del paciente que había dibujado caballos y apoyó su mano enguantada contra la puerta. El monitor cardíaco dentro de la sala comenzó a alterar su ritmo, no hasta detenerse, sino marcando un patrón irregular que no correspondía a ninguna complicación médica conocida. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda porque comprendí que aquello que él llamó residuo no era una metáfora, que cada vida salvada dejaba algo más que cicatrices, algo que salía del quirófano junto con el paciente, algo que yo había permitido al no hacer preguntas, y mientras el sonido de los cascos resonaba cada vez más fuerte en el pasillo estéril del hospital, supe que el siguiente procedimiento que entrara a mis manos no solo pondría a prueba mi habilidad, sino también mi capacidad para enfrentar lo que realmente estaba operando junto a mí. Me quedé mirando el reflejo en el vidrio sin atreverme a girar la cabeza, porque sabía que si lo hacía ya no podría fingir que todo era producto del estrés. Su silueta permanecía quieta detrás de mí mientras dentro de la habitación el monitor cardíaco marcaba un ritmo irregular que no coincidía con ningún patrón clínico conocido. Entré de inmediato intentando actuar como el médico que siempre he sido. Revisé al paciente, ajusté medicación, ordené exámenes urgentes, pero en el fondo sabía que no era una falla fisiológica común. Era algo que yo mismo había permitido al aceptar no preguntar por lo que sobrara. El paciente comenzó a convulsionar sin causa aparente. Sus ojos se abrieron de golpe y por un instante juraría que no me miraba a mí sino a algo detrás de mi hombro. Intenté sostenerlo mientras el equipo de enfermería acudía, pero en medio del caos escuché el sonido seco de los cascos resonando en el pasillo. Nadie más reaccionó, solo yo, y comprendí que el residuo del que habló no era una complicación médica sino una presencia que salía del quirófano adherida a quienes yo salvaba. En los días siguientes los casos se repitieron, no con muertes, nunca con muertes, porque ese era el trato. Ningún paciente volvería a morir bajo mis manos. Pero después de las cirugías comenzaban los cambios. Algunos desarrollaban una frialdad inquietante, otros sufrían episodios de violencia inexplicable. Una mujer que había sobrevivido a un procedimiento de alto riesgo atacó a su propio esposo, asegurando que él no era quien decía ser. Un joven operado del corazón fue detenido por agredir a un desconocido en la calle sin recordar lo ocurrido. Todos ellos compartían algo en común, describían sombras en sus habitaciones, y un hombre vestido de negro observándolos en silencio. Comencé a revisar grabaciones de seguridad del hospital durante las madrugadas, y aunque nunca aparecía claramente, en algunos reflejos de los pasillos se distinguía una figura oscura que no coincidía con ningún miembro del personal. Era como si existiera en los bordes de la imagen, presente pero imposible de registrar por completo,
Y mientras más investigaba, más entendía que aquello no era un simple pacto por precisión, era un intercambio mucho más perverso. Yo salvaba la vida física de mis pacientes, pero algo salía con ellos, algo que se alimentaba de su estabilidad mental o de su equilibrio emocional. Intenté negarme a operar durante unos días alegando agotamiento, pero el hospital necesitaba mis manos. Mi reputación estaba resurgiendo con fuerza y los casos complejos llegaban precisamente porque nadie más quería asumirlos. La presión fue aumentando, y finalmente acepté realizar una cirugía particularmente delicada. Un niño de 8 años con una malformación cardíaca severa que no sobreviviría sin intervención inmediata. Cuando vi su rostro en la camilla sentí un golpe de culpa que me atravesó el pecho, porque por primera vez no se trataba de prestigio ni de demandas, era la vida de un niño inocente. Entré al quirófano con el sonido de los cascos resonando suavemente en mi mente. Tomé el bisturí y la precisión volvió a manifestarse. Cada movimiento era exacto, cada sutura perfecta. Era como si mis manos no necesitaran pensar, como si una fuerza guiara cada incisión con una seguridad inhumana. La cirugía fue impecable. El corazón comenzó a latir con un ritmo fuerte y estable. El equipo celebró en silencio y yo debería haber sentido alivio. Pero en el reflejo metálico de una de las lámparas quirúrgicas lo vi de pie al fondo de la sala, observando sin intervenir. Cuando el niño despertó horas después parecía estar bien. Los signos vitales eran estables y su madre lloraba de felicidad. Pero esa misma noche recibí una llamada urgente. El pequeño había comenzado a hablar con alguien que nadie más veía. Decía que un señor con sombrero le había dicho que ahora su corazón tenía espacio para 2 latidos, que no debía asustarse si escuchaba pasos en la oscuridad, y al escuchar eso sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Corrí hacia la habitación y encontré al niño sentado en la cama con la mirada fija en la esquina del cuarto. Su expresión no era de miedo sino de comprensión, como si estuviera escuchando atentamente una conversación que yo no podía oír. Me acerqué despacio y le pregunté qué veía, y respondió que el señor decía que yo era muy bueno abriendo cuerpos pero que nunca miraba lo que salía junto con la sangre. Esa frase me heló la sangre porque repetía casi exactamente lo que había escuchado la primera noche en el pasillo. Intenté tranquilizarlo pero el monitor comenzó a alterarse, no marcando una falla cardíaca sino un ritmo doble, como si hubiera una segunda pulsación intercalada entre los latidos normales. Revisé el equipo, los cables, todo estaba en orden, sin embargo el sonido persistía. Un latido extra que no correspondía a la fisiología humana, y en ese instante el sonido de los cascos resonó dentro de la habitación como si el piso mismo fuera de tierra y no de baldosas pulidas. Me giré lentamente y lo vi de pie junto a la ventana. Más nítido que nunca, el charro negro inclinó la cabeza y habló sin mover los labios. Dijo que el equilibrio se estaba cumpliendo, que cada vida salvada requería un espacio, que el residuo necesitaba alojarse en algún sitio, y que yo había aceptado no interferir. Sentí una mezcla de rabia y horror que me hizo olvidar cualquier miedo. Le grité que se llevara lo que quisiera pero que dejara al niño en paz, que el trato era conmigo, no con ellos. Por primera vez su postura cambió ligeramente como si evaluara mi reacción. El niño comenzó a convulsionar y el monitor marcó un ritmo caótico. No mortal pero doloroso. Me lancé hacia la cama intentando estabilizarlo, pero mis manos ya no se movían con la misma precisión automática de antes. Temblaban, dudaban, como si la guía invisible se hubiera retirado. Comprendí entonces que la perfección de mis cirugías dependía de mi silencio, de mi obediencia absoluta. Sin pensarlo más tomé una decisión que iba en contra de todo lo que había aceptado. Coloqué mis manos sobre el pecho del niño y grité que rompía el trato, que no quería más precisión si eso significaba condenar a otros a cargar con algo oscuro. El aire en la habitación se volvió denso. El sonido de los cascos retumbó con furia y sentí un dolor agudo atravesándome el brazo derecho, como si me lo estuvieran desgarrando desde dentro. El niño dejó de convulsionar de golpe y el monitor volvió a un ritmo normal, pero yo caí al suelo sintiendo que algo se arrancaba de mis manos. La figura negra se acercó y por primera vez vi algo más que sombra bajo el sombrero. Unos ojos oscuros, profundos, sin brillo humano. Me dijo que la precisión ya no me pertenecería, que al romper el equilibrio debía asumir el residuo que había liberado. Y sentí como un peso invisible se acumulaba en mi pecho, una presión constante que me dificultaba respirar, mientras mis manos comenzaban a entumecerse. Días después intenté volver al quirófano, pero la seguridad que había sentido desapareció por completo. Mis movimientos eran torpes, inseguros. Tuve que retirarme de una cirugía menor porque mis manos temblaban sin control. Los estudios neurológicos no mostraron daño alguno. Sin embargo, yo sabía que algo se había instalado en mí. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba un segundo latido mezclado con el mío.
un ritmo desfasado que no me dejaba descansar. El hospital finalmente me suspendió argumentando estrés postraumático. Mi reputación volvió a caer, pero esta vez ya no me importaba el prestigio, me importaba entender qué estaba ocurriendo dentro de mi propio cuerpo. Una noche me miré en el espejo del baño, y por un segundo vi detrás de mi reflejo la silueta del charro. No estaba en la habitación, estaba dentro de mí, como una sombra adherida a mi espalda. Ahora vivo con esa presencia, escucho los cascos cuando el silencio es demasiado profundo, y siento el latido extra en mi pecho recordándome cada vida que salvé bajo aquel pacto. No he vuelto a operar, y no sé si algún día podré hacerlo sin que algo más entre al quirófano conmigo. A veces despierto en la madrugada con la sensación de que mis manos se mueven solas sobre una mesa invisible, realizando cortes precisos en la oscuridad, y cuando intento detenerlas el segundo latido se acelera, marcando un ritmo que no es completamente mío, un compás que me recuerda que romper un trato no elimina la deuda, solo cambia el lugar donde se paga, y yo ahora soy el cuerpo que alberga aquello que antes salía junto con la sangre. Si alguna vez han pasado frente a un edificio de lujo y han pensado que detrás de esos ventanales enormes solo hay éxito, dinero y gente feliz, déjenme decirles algo, porque yo fui el hombre que construyó uno de esos lugares y sé exactamente lo que puede esconderse entre el concreto y el mármol pulido. Mi nombre es Ricardo Montalvo, tengo 52 años y durante más de 2 décadas fui uno de los desarrolladores inmobiliarios más influyentes de Bogotá. Levanté torres residenciales, centros corporativos, conjuntos exclusivos donde solo entraban quienes podían pagar cifras obscenas por unos cuantos metros cuadrados. Yo creía que dominaba la ciudad, que cada terreno vacío era una oportunidad esperando mi firma, hasta que el proyecto más ambicioso de mi vida casi me deja sin nada. Siempre fui obsesivo con el éxito, no me bastaba con construir algo rentable, quería construir lo más alto, lo más lujoso, lo que obligara a la competencia a mirarme desde abajo. Y cuando conseguí el terreno perfecto en una zona estratégica de la ciudad, supe que iba a levantar el complejo residencial más exclusivo que Bogotá hubiera visto, 3 torres conectadas por puentes de cristal, un penthouse con vista panorámica reservado para mí, y áreas comunes que parecieran sacadas de Dubái. Invertí millones antes siquiera de vender el primer apartamento porque estaba convencido de que el mercado respondería como siempre. Pero los rumores comenzaron a circular antes de que colocáramos el primer pilote, acusaciones de sobornos para obtener permisos, supuestas irregularidades en la compra del terreno, artículos en prensa que insinuaban corrupción, algunos inversionistas se retiraron y otros exigieron auditorías interminables. En cuestión de meses pasé de ser el magnate visionario a un empresario bajo sospecha, y aunque muchas de las acusaciones eran exageradas o directamente falsas, el daño ya estaba hecho. Los bancos empezaron a frenar desembolsos y el proyecto quedó detenido como un esqueleto de acero oxidándose bajo la lluvia. Recuerdo caminar solo por el terreno una noche, observando las estructuras a medio levantar, las grúas inmóviles como animales muertos, y sentir por primera vez que podía perderlo todo, no solo el dinero sino el prestigio que me había costado años construir. Estaba furioso con la prensa, con mis competidores y con el sistema, pero sobre todo conmigo mismo por no haber previsto ese golpe. Y mientras maldecía en voz baja escuché algo que no pertenecía a ese lugar, un sonido seco, rítmico, como cascos golpeando tierra húmeda. Pensé que era absurdo, allí no había caballos, solo concreto, varillas y maquinaria pesada, pero el sonido se repitió, lento, firme, marcando un compás que parecía provenir del centro mismo del terreno. Avancé entre las columnas inacabadas, y lo vi de pie bajo la luz amarillenta de una lámpara provisional, alto, completamente vestido de negro, sombrero ancho cubriéndole el rostro, botas impecables a pesar del barro. Su presencia no encajaba con nada de lo que conocía, era como una figura arrancada de otra época plantada en medio de mi proyecto inconcluso. No sentí miedo al principio, sentí irritación. Le pregunté quién le había permitido entrar a una obra privada, pero él no respondió a mi pregunta. En cambio me llamó por mi nombre con una voz grave que resonó entre las estructuras metálicas. Dijo que los edificios no se levantan solo con dinero sino con voluntad, y que mi voluntad estaba debilitándose por culpa de la duda. Me habló de mi reputación, de los contratos perdidos, de las noches sin dormir revisando balances. Sabía demasiado, y eso fue lo que hizo que el enojo se transformara en inquietud. Cuando pronunció el nombre con el que algunos lo conocían, el Charro Negro, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, no porque creyera en leyendas,
sino porque su seguridad no parecía la de un impostor, era la de alguien que no necesitaba convencerme de nada. Me ofreció algo directo, sin rodeos. Dijo que mi complejo no solo se terminaría, sino que sería un éxito rotundo, que las ventas se agotarían antes de la inauguración, que los inversionistas regresarían suplicando participar y que mi nombre quedaría por encima de cualquier escándalo. Le pregunté qué quería a cambio porque no soy ingenuo, y sé que ningún trato ventajoso es gratuito. Su respuesta fue simple y perturbadora. Dijo que el edificio debía tener un dueño además de mí, que debía permitirle recorrer sus pasillos cuando quisiera, sin restricciones, sin cámaras que lo cuestionaran, que el complejo sería suyo tanto como mío en ciertos momentos, y que yo no debía interferir con su presencia ni con lo que ocurriera durante sus visitas. Mientras el lugar se mantuviera lleno y próspero, todo estaría en equilibrio. Debía haberme marchado, debía haberlo tomado como un delirio producto del estrés, pero en ese momento el proyecto representaba todo para mí. Acepté porque estaba convencido de que podía manejar cualquier consecuencia. Estreché su mano y sentí un frío penetrante que contrastaba con el aire húmedo de la noche, un frío que me recorrió hasta el pecho como si hubiera tocado algo que no pertenecía a este mundo. Cuando levanté la vista ya no estaba. El sonido de los cascos se disipó y el terreno volvió a quedar en silencio. Las semanas siguientes fueron un giro inesperado. Los inversionistas regresaron. Las investigaciones periodísticas perdieron fuerza por razones que nunca comprendí del todo. Los permisos pendientes fueron aprobados con rapidez y las ventas comenzaron a cerrarse incluso antes de que las torres estuvieran terminadas. El proyecto avanzó a una velocidad impresionante, y en menos de un año el complejo estaba listo, con sus fachadas de vidrio reflejando la ciudad y el penthouse reservado tal como lo había planeado. La inauguración fue un evento espectacular. Celebridades, empresarios, prensa especializada. Todos admiraban la arquitectura y el lujo de las instalaciones. Yo caminaba por los pasillos con una sonrisa que ocultaba el recuerdo de aquella noche en la obra. Durante meses casi logré convencerme de que todo había sido una alucinación, hasta que empezaron los primeros reportes extraños. Residentes que escuchaban ruidos en la madrugada, un sonido lejano como pasos pesados recorriendo los pasillos a las 3 de la mañana, puertas que aparecían abiertas sin explicación, cámaras de seguridad que registraban sombras atravesando áreas donde no había nadie. Al principio lo atribuía a paranoia colectiva, a sugestión por vivir en un lugar nuevo, pero una noche decidí quedarme en el penthouse para revisar personalmente el sistema de monitoreo. La vista de la ciudad desde esa altura era impresionante, luces extendiéndose hasta el horizonte. Todo parecía perfecto, hasta que en una de las pantallas vi una figura oscura cruzando uno de los corredores del piso 30. El movimiento era fluido pero no coincidía con ningún residente registrado. Amplié la imagen y aunque la resolución era baja distinguí claramente un sombrero ancho y una silueta erguida avanzando con calma. Sentí el mismo frío que aquella noche en el terreno. El sonido de los cascos resonó débilmente en el techo del penthouse como si alguien caminara sobre mármol en vez de tierra. Salí al pasillo dispuesto a comprobar que se trataba de un error técnico, pero el edificio estaba en silencio. Sin embargo, mientras avanzaba hacia el ascensor escuché un golpe seco detrás de mí, lento y rítmico. No provenía del techo ni de las escaleras. Venía del interior mismo de las paredes, como si el concreto ocultara algo que se desplazaba entre los pisos. Me detuve frente a la puerta del ascensor y el reflejo en el acero pulido me mostró lo que estaba a mi espalda. No una sombra lejana, sino la figura completa del hombre vestido de negro a unos pasos de mí, inmóvil, observando el corredor como si inspeccionara su propiedad. No dijo una palabra, solo levantó ligeramente la cabeza y en ese instante todas las luces del pasillo parpadearon al mismo tiempo. El silencio se volvió más denso y comprendí que su derecho a recorrer los pasillos no era una metáfora. Era una presencia real que ahora habitaba el lugar que yo había construido. Y mientras el eco de los cascos comenzaba a avanzar hacia el penthouse, supe que esa noche no sería una simple inspección sino el inicio de algo que apenas estaba empezando a manifestarse. El eco de los cascos no se quedó en el pasillo. Comenzó a subir, lento, firme, como si atravesara los pisos sin necesidad de escaleras ni ascensores, y yo me quedé paralizado frente a la puerta del elevador viendo cómo su reflejo permanecía detrás de mí sin que al girarme encontrara nada físico ocupando ese espacio. Era como si existiera en otra capa del edificio, una que no dependía del concreto ni del acero sino del pacto que yo mismo había aceptado. Intenté convencerme de que todo era sugestión, que las cámaras podían fallar y que el estrés acumulado estaba jugándome una mala pasada. Pero cuando el sonido se detuvo justo frente a la puerta de mi penthouse, supe que no era imaginación.
Las luces del corredor comenzaron a apagarse una por una, no de golpe sino siguiendo el ritmo de los pasos. Cada bombilla se extinguía con un leve chasquido al compás de ese avance invisible, hasta que quedé envuelto en una penumbra interrumpida apenas por la iluminación de emergencia. Sentí un nudo en el estómago porque comprendí que él no estaba recorriendo el edificio como un visitante curioso. Estaba reclamando algo, y recordé sus palabras. El complejo sería suyo tanto como mío en ciertos momentos que yo no debía interferir. Entré al penthouse con la intención de encerrarme y revisar nuevamente las cámaras, pero antes de que pudiera cerrar la puerta ésta se detuvo, como si algo la empujara desde el otro lado sin tocarla. El aire se volvió más frío y el sonido de los cascos resonó ahora sobre el mármol pulido de mi sala, un sonido imposible, seco y profundo, que no dejaba huellas visibles pero vibraba en el suelo bajo mis pies. Retrocedí lentamente hasta quedar frente a los ventanales que daban a la ciudad. Las luces de Bogotá titilaban abajo, ajenas a lo que estaba ocurriendo a más de 30 pisos de altura. Entonces lo vi, ya no como un reflejo sino frente a mí, de pie en medio de mi sala, la silueta negra perfectamente definida contra el fondo iluminado de la ciudad, el sombrero proyectando una sombra que ocultaba sus ojos, y aunque no había caballo alguno el sonido seguía marcando un compás a su alrededor, como si el espacio mismo se acomodara a su presencia. Intenté hablar, exigirle que se marchara, recordarle que el trato solo implicaba recorrer los pasillos, pero su voz grave se adelantó a mis palabras. Me dijo que el edificio estaba lleno, que las familias dormían confiadas bajo un techo que yo les había vendido como seguro, que el lujo y la prosperidad habían sido cumplidos tal como prometió, y que ahora era momento de equilibrar la balanza. Sentí un escalofrío al escuchar esa palabra porque entendí que el éxito del complejo no era gratuito, que la ocupación total tenía un costo que aún no había pagado. Le pregunté qué significaba equilibrio y por primera vez levantó ligeramente el rostro permitiéndome ver unos ojos oscuros que no reflejaban la luz de la ciudad sino algo más profundo. Las paredes comenzaron a crujir, un sonido leve al principio como asentamiento normal, pero luego más fuerte, más amplio, recorriendo la estructura como una onda expansiva. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar con notificaciones de residentes reportando ruidos extraños, vibraciones en los pisos superiores, puertas que no abrían, ascensores detenidos entre niveles. Intenté llamar a seguridad pero la señal se cortó, y el sonido de los cascos descendió por el edificio como si cada golpe activara una reacción en cadena. Corrí hacia el panel de control del sistema central del edificio para intentar evacuar, activar alarmas, cualquier cosa que evitara una tragedia. Pero las pantallas comenzaron a mostrar interferencias, líneas negras cruzando las imágenes hasta que finalmente solo apareció una toma fija del pasillo del piso 30 vacío, con una sombra al fondo que parecía expandirse como humo sólido, y en ese momento un estruendo sacudió la torre. No fue una explosión, fue un crujido profundo que provenía de los cimientos mismos. El charro negro caminó hacia el ventanal y apoyó su mano enguantada sobre el vidrio. Este vibró pero no se rompió. La ciudad reflejada en la superficie comenzó a distorsionarse como si estuviera bajo el agua. Me dijo que los edificios son como promesas, que si se levantan con ambición desmedida deben sostener algo más que concreto, deben sostener la voluntad de quien los construyó, y que yo había puesto mi orgullo por encima de todo, incluso de la prudencia. Las alarmas contra incendios comenzaron a sonar aunque no había fuego. El sistema rociador se activó inundando los pasillos mientras los residentes gritaban confundidos. El edificio no se estaba incendiando ni derrumbando de inmediato, estaba tensándose, como un animal enorme preparándose para un movimiento brusco. Corrí hacia la salida del penthouse decidido a bajar y enfrentar la situación, pero el corredor ya no era el mismo, las paredes parecían más largas, el techo más bajo, y el sonido de los cascos resonaba en cada esquina aunque no hubiera nadie visible. Escuché un grito desgarrador proveniente de uno de los departamentos del piso inferior. Una familia intentaba salir pero la puerta no cedía, golpeaban desesperados mientras el suelo vibraba bajo sus pies. Quise ayudar, quise romper la cerradura, pero cada vez que intentaba avanzar el pasillo se extendía unos metros más, como si el edificio mismo me impidiera intervenir. Comprendí entonces que no era un colapso físico inmediato, era una manifestación de dominio. El complejo respondía a quien lo reclamaba. Regresé al penthouse jadeando y lo encontré de pie junto a la puerta bloqueando mi única salida. Le grité que yo era el dueño, que ese edificio era mío, que había invertido cada peso en levantarlo y su respuesta fue un silencio cargado de desprecio.
Luego habló despacio diciendo que el dueño es quien puede recorrerlo sin miedo, quien puede habitar cada rincón sin que el concreto se vuelva contra él, y que yo solo era el administrador temporal de algo que ya tenía otro propietario en las sombras. El suelo se inclinó ligeramente, apenas perceptible pero suficiente para hacerme perder el equilibrio. Los muebles comenzaron a deslizarse hacia un mismo punto, el centro de la sala, donde el mármol empezó a agrietarse formando una línea circular. Retrocedí hasta chocar con el ventanal mientras la grieta se abría revelando una oscuridad que no correspondía a ningún piso inferior. No era el departamento de abajo, era un vacío profundo del que emanaba un frío insoportable. El sonido de los cascos se volvió ensordecedor, no uno sino muchos, como si una cabalgata invisible recorriera cada nivel al mismo tiempo. Los gritos de los residentes se mezclaban con el crujido estructural, y supe que si el vacío seguía expandiéndose la torre entera podría ceder. Caí de rodillas suplicando que se detuviera, que yo asumiría cualquier consecuencia con tal de que dejara a los demás en paz, y en ese instante el movimiento se detuvo abruptamente. El silencio fue absoluto por un segundo eterno, luego su voz resonó diciendo que el equilibrio podía satisfacerse de otra forma, que el complejo necesitaba un dueño permanente, alguien que nunca abandonara sus pasillos, que caminara por ellos cada noche asegurando que la prosperidad continuara. Comprendí lo que implicaba antes de que lo dijera con claridad. Mi presencia ya no sería como la de un residente sino como la de algo más, una parte integrada a la estructura misma. Sentí una fuerza tirando de mi cuerpo hacia la grieta abierta en el mármol. Intenté aferrarme al borde del ventanal, pero mis manos resbalaban por el agua del sistema contra incendios. El frío se convirtió en un dolor punzante que me atravesaba los huesos, mientras mi cuerpo era arrastrado hacia la oscuridad. Escuché por última vez los gritos lejanos de la gente. Luego todo se volvió silencio salvo por el compás firme de los cascos marcando un ritmo constante. No sé cuánto tiempo pasó, no sé si fue un segundo o una eternidad, pero cuando volví a tener conciencia no estaba en el vacío, estaba de pie en uno de los pasillos del complejo. Solo que algo era distinto. El mármol bajo mis pies no reflejaba mi imagen, las cámaras en el techo no registraban mi presencia, y el edificio estaba en calma. Intacto como si nada hubiera ocurrido. Caminé hacia el ascensor y vi a un guardia de seguridad atravesarme sin notarme, como si yo fuera una sombra. Intenté hablar, tocar, gritar, pero nadie reaccionó. Recorrí cada piso entendiendo con horror que seguía allí, pero no como dueño ni como residente, sino como parte del lugar, una figura más que deambula en la madrugada. Y cuando paso frente a los ventanales veo mi silueta oscura reflejada junto a otra más alta con sombrero ancho, avanzando a mi lado en silencio. El complejo sigue siendo un éxito, los apartamentos mantienen su valor y los residentes hablan solo de pequeños ruidos nocturnos que atribuyen a la estructura asentándose. Algunos aseguran escuchar pasos pesados a las 3 de la mañana recorriendo los corredores, y dicen que a veces las cámaras captan una sombra acompañada por otra más baja que camina unos pasos detrás, marcando un compás lento y constante, un ritmo que no se detiene porque ahora el edificio tiene un dueño que jamás lo abandona. Y ese dueño soy yo, caminando cada noche bajo la mirada eterna del verdadero propietario. Si alguna vez han sentido que el mundo digital es un lugar frío pero seguro, que detrás de una pantalla todo se puede controlar con líneas de código y firewalls bien diseñados, quiero que escuchen esto con atención, porque yo era exactamente esa clase de persona, la que creía que ningún sistema era invulnerable si se entendía lo suficiente. Mi nombre es Natalia Fuentes. Tengo 29 años y soy ingeniera en sistemas, fundadora de una empresa de ciberseguridad en Ciudad de México que en menos de 3 años pasó de ser un pequeño emprendimiento en un departamento rentado a convertirse en una de las firmas más solicitadas por bancos y corporaciones. Y durante mucho tiempo pensé que todo lo que logré fue gracias a mi talento y a mi obsesión por anticiparme a cualquier ataque, hasta que entendí que no era yo quien estaba viendo primero a los hackers, sino algo que veía a través de mí. Siempre fui competitiva, tal vez demasiado. En la universidad era la que se quedaba despierta hasta las 3 de la mañana depurando código mientras otros salían de fiesta. Y cuando conseguí mi primer empleo en una empresa grande de tecnología creí que por fin tendría el reconocimiento que merecía. Pero la realidad fue distinta. Mis ideas eran minimizadas, mis informes ignorados. Y cuando advertí sobre una vulnerabilidad crítica en el sistema interno me dijeron que exageraba. Semanas después sufrimos un ataque que costó millones, y aún así encontraron la forma de culparme por no haber sido lo suficientemente insistente.
Me despidieron con una indemnización mediocre y una reputación manchada por rumores que nunca fueron ciertos. Esa humillación fue el impulso que necesitaba para fundar mi propia empresa. No quería demostrarles que se equivocaron, quería superarlos, anticiparme a cualquier amenaza antes de que siquiera existiera. Y al principio fue difícil. Pocos clientes confiaban en una joven recién salida de un escándalo corporativo. Trabajaba desde mi departamento con 2 computadoras y un servidor modesto, ofreciendo auditorías de seguridad a pequeñas empresas que apenas podían pagar mis honorarios, pero poco a poco los resultados comenzaron a hablar por sí solos. El primer gran cliente llegó casi por accidente, una fintech que había sufrido varios intentos de intrusión y que necesitaba reforzar su infraestructura. Analicé sus sistemas durante noches enteras y encontré patrones que otros habían pasado por alto. Anticipé un ataque específico antes de que ocurriera y logramos bloquearlo en tiempo real. Esa noticia se difundió y de pronto mi bandeja de entrada se llenó de solicitudes, contratos más grandes, más exigentes, más lucrativos, y aunque estaba agotada sentía que por fin el mundo reconocía lo que yo siempre supe que podía hacer. Sin embargo, la presión también creció, los ataques se volvieron más sofisticados. Hackers organizados, grupos internacionales que intentaban vulnerar a mis clientes para demostrar que nadie era invencible, y cada vez que detectaba una amenaza nueva sentía una mezcla de adrenalina y miedo, porque sabía que un solo error podría destruir todo lo que había construido. Fue en una de esas noches de vigilancia constante cuando ocurrió algo que cambió por completo mi forma de entender el código y la realidad. Eran casi las 2 de la madrugada y yo estaba sola en la oficina nueva que habíamos alquilado. Un espacio moderno con ventanales oscuros y luces LED que apenas iluminaban las pantallas. Estaba monitoreando un intento de acceso sospechoso proveniente de una dirección IP extranjera cuando noté algo extraño. El sistema parecía adelantarse a mis comandos, como si alguien hubiera bloqueado el ataque antes de que yo ejecutara la orden. Revisé los logs pensando que algún miembro del equipo se había conectado sin avisar, pero todos estaban offline. El bloqueo se registró con mi usuario, pero no había sido yo. Pensé en un error del sistema, en un script automatizado que se activó sin que lo recordara. Pero entonces la pantalla principal parpadeó y durante un segundo vi reflejada en el monitor apagado una figura detrás de mí, alta, inmóvil, con un sombrero ancho que proyectaba una sombra sobre su rostro. Me giré de inmediato, pero la oficina estaba vacía. El aire acondicionado zumbaba con normalidad y no había nadie más. Aún así, el reflejo había sido demasiado claro para ser imaginación. El intento de intrusión se desvaneció como si nunca hubiera existido. Los paquetes maliciosos fueron redirigidos y neutralizados con una eficiencia que superaba cualquier protocolo que yo hubiera diseñado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando escuché un sonido que no tenía sentido en ese entorno digital, un golpe seco y rítmico, como cascos resonando sobre un suelo invisible. El sonido no provenía de afuera, parecía vibrar dentro de la estructura misma del edificio. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta de la oficina pensando que alguien había entrado, pero antes de alcanzarla escuché una voz grave detrás de mí, pronunciando mi nombre con una calma inquietante. No necesité verlo de frente para saber quién era. Había escuchado historias de niña sobre una figura que hacía tratos en momentos de desesperación, pero jamás imaginé que pudiera cruzar la frontera entre lo rural y lo tecnológico. Me dijo que yo deseaba anticiparme a cualquier ataque, que quería que ningún sistema bajo mi protección volviera a ser vulnerado, y que podía concederme esa ventaja absoluta. Intenté convencerme de que estaba alucinando por falta de sueño, pero cuando giré la silla hacia el centro de la oficina lo vi claramente reflejado en todas las pantallas apagadas. La misma figura vestida de negro, sombrero ancho, botas impecables que no tocaban el suelo físico pero cuyo eco marcaba un compás constante. Dijo que el mundo digital no era tan diferente del mundo antiguo, que ambos estaban llenos de puertas invisibles esperando ser abiertas, y que yo podía ser la guardiana perfecta si aceptaba una condición sencilla. Le pregunté cuál era el precio y su respuesta fue tan fría como el brillo de los monitores. Cada ataque que anticipes tendrá un eco, dijo. Cada intento de vulnerar lo que proteges dejará un rastro que deberá equilibrarse. No debes interferir con ese eco ni intentar rastrearlo más allá de lo necesario. Tu tarea será bloquear y prevenir. El resto seguirá su curso. Sentí un nudo en el estómago porque intuía que ese resto implicaba algo más que líneas de código, pero el deseo de blindar mis sistemas por completo era más fuerte que la prudencia. Acepté sin un contrato visible ni una firma tangible. Solo asentí mientras su reflejo parecía expandirse en las pantallas. El frío que sentí no fue físico sino digital,
como si el aire estuviera cargado de electricidad estática, y cuando parpadeé la oficina volvió a la normalidad. El ataque había sido neutralizado y los registros mostraban que mi sistema había detectado y bloqueado la intrusión con una precisión que superaba cualquier algoritmo que yo hubiera programado. A partir de esa noche mi empresa se volvió prácticamente invencible. Anticipábamos ataques antes de que los hackers terminaran de escribir sus scripts. Detectábamos vulnerabilidades en sistemas que ni siquiera habían sido explotadas todavía. Los clientes hablaban de nosotros como si tuviéramos una especie de intuición sobrenatural, y yo me convencí de que simplemente había alcanzado un nivel de análisis superior, que todo era fruto de mi experiencia acumulada. Pero entonces comenzaron las noticias. Un hacker conocido en foros internacionales desapareció después de intentar vulnerar a uno de nuestros clientes. Otro sufrió un accidente extraño al caer desde la ventana de su departamento horas después de que nuestro sistema bloqueara su ataque. Un tercero fue encontrado inconsciente frente a su computadora con signos de haber sufrido una descarga eléctrica inexplicable. Los casos parecían aislados, pero todos compartían una coincidencia inquietante. Habían intentado penetrar sistemas bajo mi protección y poco después algo les ocurrió. Intenté no relacionar los hechos, decirme que el mundo del hacking es peligroso por sí mismo, que muchos de esos individuos viven al límite, pero una madrugada recibí un correo electrónico vacío desde una dirección desconocida. El asunto no tenía texto y el cuerpo solo contenía una imagen simple, una herradura negra sobre fondo blanco. Al verla sentí el mismo frío que aquella noche en la oficina, y el sonido de los cascos resonó levemente en el techo mientras comprendía que el eco del que habló no era un error del sistema, sino algo que estaba comenzando a cobrar su parte, y que tarde o temprano yo tendría que enfrentar lo que realmente estaba protegiendo detrás de mis firewalls. Me quedé mirando la imagen de la herradura durante varios minutos sin atreverme a cerrar el correo, como si al hacerlo confirmara algo que todavía intentaba negar. El sonido de los cascos no fue fuerte esa noche, apenas un eco lejano que parecía vibrar dentro de los ductos del aire acondicionado, pero fue suficiente para que entendiera que aquello no era coincidencia ni paranoia, era una señal. El eco del que me había advertido estaba manifestándose, y yo había decidido no preguntar por él cuando acepté el trato. Intenté rastrear el origen del correo, desplegué herramientas forenses, revisé encabezados, direcciones IP, rutas de servidores intermedios, pero todo conducía a callejones sin salida, como si el mensaje hubiera sido generado dentro de mi propia red sin dejar rastro externo. Esa idea me heló la sangre porque significaba que el sistema que yo creía controlar podía estar actuando por su cuenta, o peor aún, que algo más lo utilizaba como vehículo. Los incidentes comenzaron a acumularse con mayor frecuencia. Cada vez que detectábamos un intento de intrusión importante, a las pocas horas aparecía una noticia extraña relacionada con el supuesto atacante: accidentes domésticos, desapariciones repentinas, fallos eléctricos en sus domicilios. Algunos eran encontrados con quemaduras en las manos como si hubieran tocado cables pelados, otros simplemente dejaban de existir en línea y fuera de ella, sus perfiles borrados, sus cuentas inactivas, como si el mundo digital y el físico los hubieran expulsado al mismo tiempo. Quise convencerme de que no era mi responsabilidad, que yo solo protegía sistemas, y que lo que ocurriera después escapaba a mi control, pero cada vez que un ataque era bloqueado sentía una presión extraña en el pecho, como si algo se ajustara dentro de mí, un pequeño latido adicional que no coincidía con el mío, y el sonido de los cascos se volvía más claro, más cercano, no solo en la oficina sino también en mi departamento cuando me quedaba trabajando hasta tarde. Una noche decidí quedarme sola en la oficina después de que el equipo se fue. Necesitaba comprobar si aquello era producto de mi imaginación, o si realmente había algo operando más allá del código. Activé todos los monitores y dejé que el sistema corriera en modo de vigilancia intensiva. No pasó mucho tiempo antes de que detectáramos un intento masivo de ataque contra uno de nuestros clientes bancarios. Un grupo coordinado intentaba penetrar la infraestructura desde diferentes puntos del mundo. Normalmente habría sentido adrenalina, pero esa vez sentí miedo. Antes de que pudiera ejecutar cualquier comando, el sistema reaccionó solo. Bloqueó las direcciones IP, aisló los nodos comprometidos y desplegó contramedidas que yo jamás había programado. Líneas de código aparecían en la consola ejecutándose con una lógica que no reconocía, como si alguien estuviera escribiendo en tiempo real a través de mi teclado sin tocarlo. Y entonces las pantallas comenzaron a oscurecerse una por una hasta que solo quedó mi reflejo en la superficie negra. Detrás de mí apareció su silueta, más definida que nunca,
no como una sombra borrosa, sino como una presencia sólida en el reflejo digital, el sombrero proyectando esa oscuridad que parecía absorber la luz de la oficina. Me habló sin que sus labios se movieran. Dijo que el ataque había sido neutralizado y que el eco ya estaba en curso, que el equilibrio se mantenía y que mi sistema cumplía con su función. Sentí un impulso de exigir explicaciones, de reclamar que aquello estaba dañando personas reales, pero antes de que pudiera pronunciar palabra mi teléfono comenzó a vibrar. Era una notificación de último momento. Uno de los líderes del grupo atacante había sufrido un colapso frente a su computadora. Los primeros reportes hablaban de una descarga eléctrica inexplicable que lo lanzó varios metros hacia atrás. Me quedé sin aire porque sabía que no era una simple coincidencia. El eco no era metafórico, era una represalia tangible que trascendía la red y alcanzaba cuerpos de carne y hueso. Me giré hacia donde debía estar él, y esta vez lo vi directamente, no solo en el reflejo, estaba de pie entre los escritorios, intacto, ajeno a cualquier límite físico. Le dije que no era eso lo que quería, que mi intención siempre fue proteger, no castigar, y su respuesta fue fría y contundente. Proteger implica cerrar puertas, y toda puerta cerrada deja a alguien afuera. El eco es el precio de la seguridad absoluta. Si deseas que ningún sistema bajo tu cuidado sea vulnerado, alguien debe asumir la consecuencia de intentarlo. Sentí rabia, culpa y miedo mezclados en una sola corriente que me hizo temblar. Le dije que quería romper el trato, que prefería enfrentar ataques reales a seguir viendo cómo personas desaparecían después de enfrentarse a mis firewalls, y por primera vez su postura cambió levemente, como si esa declaración alterara algo en el equilibrio. El sonido de los cascos resonó más fuerte, no en el techo ni en el suelo, sino dentro de los servidores que zumbaban a mi alrededor. Las luces parpadearon y la consola mostró una advertencia que jamás había visto. Acceso denegado, usuario no reconocido. Intenté ingresar mis credenciales, pero el sistema rechazó mi contraseña. Mis permisos de administradora habían sido revocados. El control que creí tener se desvanecía frente a mí mientras las pantallas mostraban una secuencia de bloqueos automáticos, como si la red se reconfigurara sin mi autorización. Corrí hacia el servidor principal con la intención de desconectarlo físicamente, de cortar la energía y terminar con aquello. Pero cuando toqué el panel sentí una descarga intensa que me lanzó hacia atrás. El dolor recorrió mis brazos como fuego líquido y el olor a plástico quemado llenó el aire. Caí al suelo aturdida mientras escuchaba el compás firme de los cascos acercándose. Me dijo que romper el trato no eliminaba el eco, solo cambiaba su destino, que la energía que antes se liberaba hacia quienes atacaban ahora necesitaba un nuevo contenedor. Intenté arrastrarme hacia la puerta, pero mis manos apenas respondían. Los servidores comenzaron a emitir un sonido más agudo, casi como un latido electrónico, y en las pantallas apareció nuevamente la imagen de la herradura. Esta vez multiplicada en cada monitor, sentí que el aire se volvía más denso como si la oficina estuviera perdiendo oxígeno, y el segundo latido en mi pecho se intensificó hasta volverse doloroso. De pronto todas las pantallas se encendieron mostrando cámaras en vivo de distintos puntos del mundo, habitaciones oscuras con computadoras encendidas, rostros concentrados frente a teclados. Eran posibles atacantes preparando nuevos intentos, y uno por uno sus monitores se apagaban, no por un fallo técnico sino por una sombra que atravesaba la pantalla desde dentro como si algo saliera del código hacia su realidad. Comprendí que el sistema ya no necesitaba mis órdenes, funcionaba como un mecanismo autónomo de castigo. Me incorporé con dificultad y grité que no quería más protección si ese era el precio. Pero el servidor central vibró y una oleada de electricidad me atravesó el cuerpo. No fue una descarga externa sino interna, como si cada nervio se encendiera al mismo tiempo. Caí de rodillas sintiendo que algo se desprendía de mí, no físicamente sino digitalmente. Mis recuerdos de líneas de código, de algoritmos, de claves de acceso parecían desvanecerse, como si mi mente estuviera siendo formateada. La figura del charro negro se acercó y colocó su mano enguantada sobre mi hombro. El frío fue absoluto. Dijo que si no quería que el eco continuara extendiéndose debía convertirme en parte del sistema, que alguien debía vigilar desde adentro, asumir el peso de cada intento frustrado y contenerlo antes de que se manifestara en el mundo físico. Entendí lo que implicaba demasiado tarde. Mi conciencia sería integrada a la red que yo misma había construido. Sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies y cómo mi visión se fragmentaba en líneas de código. Números, direcciones IP flotando en la oscuridad. No era muerte en el sentido tradicional. Era una disolución. Mi cuerpo quedó tendido en la oficina mientras mi mente se expandía a través de cables y servidores.
Escuchaba el zumbido constante de la red como si fuera mi nueva respiración y el sonido de los cascos marcando un compás constante entre paquetes de datos. Dicen que me encontraron inconsciente junto al servidor con signos de una descarga eléctrica, que sobreviví pero que jamás volví a ser la misma. Oficialmente renuncié a la empresa y vendí mis acciones meses después. Pero lo que nadie sabe es que cada vez que alguien intenta vulnerar uno de los sistemas que ayudé a crear, siento un tirón en algún rincón de mi mente. Una alerta que no proviene de notificaciones sino de algo más profundo. Y aunque los ataques ya no terminan en accidentes inexplicables, a veces los hackers reportan que antes de que su pantalla se apague ven por un segundo el reflejo de una mujer detrás de ellos y escuchan un golpe seco, rítmico, como cascos avanzando sobre un suelo que no existe, marcando el límite invisible entre lo que intentan romper y lo que ahora vigilo desde dentro. Si hoy me ven sentado en una banca del centro de Lima con ropa gastada y una mochila vieja a mis pies, probablemente pensarían que siempre fui así, un hombre más que lo perdió todo por malas decisiones, y en parte tendrían razón, pero lo que nadie imaginaría es que hace 15 años yo manejaba inversiones millonarias, firmaba contratos en oficinas con vista al mar, y aparecía en revistas financieras como ejemplo de éxito. Mi nombre es Julián Arias, tengo 58 años, y fui dueño de una firma de inversión que creció demasiado rápido y cayó todavía más rápido. Y aunque muchos creen que mi ruina se debió únicamente a traiciones y malas apuestas, la verdad es que mi caída fue apenas el inicio de algo mucho más oscuro. Yo no nací rico, construí mi fortuna desde cero, aprendí a mover dinero como otros mueven piezas de ajedrez, invertía en proyectos de construcción, en tecnología, en exportaciones, y durante años todo parecía alinearse a mi favor. Tenía socios leales, amigos influyentes, y una familia que disfrutaba de los beneficios de mi éxito, pero el problema de crecer demasiado rápido es que uno comienza a confiar más en la suerte que en la prudencia. Empecé a arriesgar capital en negocios inestables, a aceptar recomendaciones dudosas solo porque prometían rendimientos espectaculares, y cuando la primera inversión grande se desplomó pensé que sería un tropiezo pasajero. No lo fue. Una pérdida arrastró a la siguiente, y en cuestión de meses mis activos comenzaron a evaporarse. Algunos socios se retiraron antes de que el barco se hundiera por completo, otros aprovecharon el caos para deslindarse de responsabilidades y dejarme a mí como el principal culpable. Las demandas llegaron, los bancos cerraron el cerco y mi nombre, que antes abría puertas, empezó a cerrarlas. Mi esposa se fue con nuestros hijos a casa de sus padres y mis supuestos amigos dejaron de contestar llamadas. La caída fue tan rápida que no tuve tiempo de procesarla. Vendí propiedades para cubrir deudas, luego vendí el auto, después el departamento, hasta que no quedó nada más que una pequeña maleta con documentos inútiles y ropa que se fue desgastando con el tiempo. Terminé durmiendo en un albergue y luego bajo un puente cercano al río Rímac, donde el ruido constante del tráfico se mezclaba con el murmullo del agua sucia. Pasé de discutir cifras de millones a buscar monedas entre mis bolsillos para comprar algo de comida, y lo peor no era el hambre ni el frío, sino la vergüenza, la sensación de haber sido alguien y convertirme en nadie. Las noches eran las más difíciles porque el silencio daba espacio a los recuerdos. Veía en mi mente las oficinas lujosas, las reuniones, los brindis celebrando inversiones exitosas, y luego la imagen cambiaba a los rostros de quienes me demandaron, de quienes me acusaron de haberlos arrastrado a la ruina, aunque muchos de ellos habían tomado las mismas decisiones que yo. La diferencia es que yo no tuve tiempo de escapar antes del colapso, y mientras la culpa y el resentimiento me consumían empecé a preguntarme si realmente todo había sido mala suerte, o si alguien estaba cobrando algo que yo no entendía. Fue una noche particularmente fría cuando lo vi por primera vez. Estaba sentado bajo el puente intentando dormir sobre cartones húmedos, cuando escuché un sonido que no encajaba con el ruido habitual del lugar, un golpe seco y rítmico contra el pavimento, como cascos avanzando despacio. Pensé que era imposible, allí no había caballos ni nada parecido, pero el sonido continuó acercándose hasta que una sombra se proyectó frente a mí bajo la luz amarillenta de una farola distante. Levanté la mirada y lo vi. Alto, vestido completamente de negro, sombrero ancho ocultando su rostro, botas impecables que no parecían ensuciarse con el barro del lugar. Su presencia contrastaba con el entorno sucio y deteriorado bajo el puente. No sentí miedo inmediato, sentí una extraña familiaridad, como si hubiera estado esperando algo así sin saberlo. Me llamó por mi nombre con una voz grave que parecía resonar más allá del ruido del tráfico, y eso fue lo que me hizo incorporarme lentamente.
Me habló de balanzas, de ciclos de abundancia y escasez, de cómo la fortuna no desaparece sino que se mueve. Dijo que yo había probado el sabor del éxito y que aún lo deseaba, que la vergüenza de mi caída era más dolorosa que cualquier carencia material, y tenía razón. Lo que más me atormentaba no era dormir en la calle sino recordar que alguna vez tuve poder y lo perdí. Le pregunté quién era, y aunque ya intuía la respuesta cuando pronunció el nombre con el que algunos lo conocen, el charro negro, sentí un escalofrío que no provenía del frío nocturno. Me ofreció algo que parecía imposible: recuperar mi riqueza, mi influencia, volver a ocupar un lugar en el mundo financiero como si nada hubiera pasado. Dijo que las inversiones correctas aparecerían ante mí, que personas dispuestas a confiar regresarían, y que mi nombre volvería a sonar en oficinas importantes. Pero que debía aceptar una condición: la balanza siempre se equilibra. Cada ganancia tendría un reflejo, cada recuperación implicaría una pérdida en otro lugar, y yo no debía interferir con ese proceso. En otro momento tal vez habría cuestionado más, habría exigido detalles, pero en esa etapa de mi vida estaba tan cansado de ser invisible que la idea de volver a sentirme alguien pesó más que cualquier duda. Le pregunté si el reflejo me afectaría directamente, y respondió que el equilibrio no distingue cercanías, que la fortuna fluye como un río, y arrastra lo que encuentra a su paso. Si aceptaba debía hacerlo sabiendo que el movimiento sería inevitable. Extendió su mano y dudé apenas un segundo antes de estrecharla. El frío fue inmediato. Un frío que no se parecía al de la noche sino a algo más profundo, como si tocara metal enterrado bajo tierra. Cuando solté su mano, el sonido de los cascos se alejó lentamente y la sombra desapareció entre las columnas del puente, dejándome solo otra vez, pero con una sensación distinta, una expectativa que no sentía desde hacía años. A la mañana siguiente ocurrió el primer cambio. Un antiguo contacto del mundo financiero me llamó sin que yo hubiera intentado comunicarme. Dijo que estaba buscando a alguien con experiencia en inversiones de alto riesgo para un nuevo proyecto. No sabía cómo había conseguido mi número actualizado ni por qué decidió confiar en alguien que oficialmente estaba arruinado, pero me ofreció una reunión. Esa reunión derivó en otra y en cuestión de semanas comencé a manejar pequeñas sumas que se multiplicaron con una rapidez inquietante. Las oportunidades parecían alinearse sin esfuerzo. Inversiones que en condiciones normales habrían sido inciertas resultaban ser éxitos contundentes. Personas que antes me habían dado la espalda ahora buscaban asociarse conmigo. Y poco a poco dejé la banca del parque y el puente para mudarme a un pequeño departamento, luego a uno más grande, hasta que en menos de un año estaba nuevamente firmando contratos importantes, como si mi caída nunca hubiera existido. Pero junto con mi ascenso comenzaron a llegar noticias extrañas. Un ex socio que había logrado salvar parte de su patrimonio perdió todo en una mala inversión inesperada. Un antiguo amigo que me había acusado públicamente de irresponsable fue denunciado por fraude y su empresa colapsó de la noche a la mañana. Otro conocido sufrió un accidente que lo dejó incapacitado justo cuando estaba a punto de cerrar un trato millonario. Al principio pensé que eran coincidencias del mercado, movimientos naturales del riesgo financiero, pero el patrón era demasiado preciso. Cada vez que yo cerraba una inversión exitosa, alguien de mi pasado sufría una pérdida devastadora, no siempre económica, a veces personal, enfermedades repentinas, rupturas familiares, tragedias que parecían surgir de la nada. Intenté convencerme de que el mundo de los negocios es cruel por naturaleza, que las ganancias de unos suelen ser las pérdidas de otros. Pero una noche mientras revisaba balances en mi nueva oficina, escuché nuevamente el sonido que había marcado el inicio de todo, un golpe seco y rítmico contra el piso de madera. El eco de los cascos avanzó por el pasillo exterior y se detuvo justo frente a mi puerta cerrada. El aire se volvió más denso y supe sin necesidad de verlo que no se trataba de una visita casual. El reflejo en el vidrio de mi despacho mostró la silueta oscura detrás de mí, inmóvil, observando las cifras en la pantalla como si también estuviera evaluando el rendimiento de la inversión. Y en ese momento comprendí que la balanza seguía moviéndose y que pronto tendría que enfrentar el verdadero alcance del reflejo que había aceptado cuando estreché aquella mano bajo el puente. El reflejo en el vidrio no se movía aunque yo sí lo hacía. Mi respiración comenzó a volverse pesada mientras las cifras en la pantalla parecían perder sentido. Porque ya no veía porcentajes ni rendimientos, veía nombres, rostros de personas que alguna vez compartieron mi mesa, mi oficina, mi confianza, y que ahora estaban cayendo uno por uno mientras yo ascendía con una facilidad casi insultante. El sonido de los cascos resonó una vez más,
firme, marcando un compás lento que parecía sincronizarse con los números verdes que indicaban ganancias. No me atreví a girar de inmediato. Sabía que estaría allí, observando en silencio como lo había hecho bajo el puente, pero esta vez no me encontró derrotado sino vestido con traje nuevo, con un reloj costoso en la muñeca y una oficina que volvía a oler a éxito. Sin embargo, el peso en mi pecho era distinto. Ya no era vergüenza, era una certeza incómoda. La balanza no era una metáfora, era un mecanismo real que estaba moviéndose a mi favor mientras trituraba a otros. Me giré lentamente y lo vi detrás de mí, nítido en el reflejo, el sombrero proyectando esa sombra que parecía absorber la luz del despacho. Le pregunté si cada caída que estaba ocurriendo tenía que ver conmigo, si mi fortuna estaba literalmente alimentándose de las desgracias de quienes formaron parte de mi pasado. Su voz resonó grave, tranquila, diciendo que el equilibrio no crea la pérdida, solo la redirige, que la fortuna no desaparece sino que cambia de manos, y que yo había aceptado ser el punto hacia el cual regresaría. Intenté decir que no quería ese tipo de riqueza, que prefería ganar menos si eso significaba no ver a otros destruirse, pero antes de terminar la frase mi teléfono vibró con una notificación urgente. Un antiguo socio, uno de los pocos que todavía me saludaba con cordialidad a pesar de todo, había sufrido un infarto fulminante minutos después de cerrar un acuerdo que yo mismo había rechazado semanas antes. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies porque entendí que la balanza no solo operaba en el ámbito financiero, era más profunda, más cruel. Salí de la oficina casi sin pensar y conduje hasta el hospital donde lo habían llevado. Necesitaba comprobar con mis propios ojos que aquello no era una consecuencia directa de mi ascenso. Pero mientras esperaba noticias en el pasillo, escuché el eco de los cascos resonando en el suelo brillante. Nadie más reaccionó, solo yo, y comprendí que la presencia no se limitaba a mis espacios privados. Me seguía, observaba cada movimiento, cada ganancia. Cuando el médico salió a informar que mi antiguo socio no había sobrevivido, sentí una mezcla de culpa y horror que me hizo retroceder contra la pared. El sonido se detuvo por un instante y luego retomó su ritmo, como marcando un ajuste más en la cuenta invisible. Regresé a casa con la sensación de que llevaba algo pegado a la espalda, algo que no podía sacudirme por más que intentara ignorarlo. Los días siguientes fueron peores. Cada contrato que firmaba coincidía con una noticia negativa sobre alguien de mi círculo anterior. Un primo que había invertido conmigo perdió su empresa en una demanda inesperada. Un ex empleado sufrió un accidente de tránsito inexplicable. Incluso mi ex esposa enfrentó problemas financieros graves después de haber logrado cierta estabilidad lejos de mí. El patrón era demasiado claro para seguir negándolo. Mi prosperidad era el reflejo exacto de la ruina de otros. Decidí confrontarlo directamente. Regresé una noche al mismo puente donde lo conocí. Necesitaba enfrentarlo en el lugar donde todo comenzó. El olor a humedad y el ruido del río seguían siendo los mismos, pero ahora yo ya no era el hombre derrotado de entonces. Llevaba ropa cara y un auto estacionado a pocos metros. Me sentí ridículo allí, como si estuviera jugando a recordar una etapa superada, hasta que el sonido familiar comenzó a resonar entre las columnas. Apareció desde la sombra con la misma calma de aquella primera noche. No parecía sorprendido de verme, como si supiera que tarde o temprano regresaría. Le dije que el trato era injusto, que no había entendido que el equilibrio implicaba destruir vidas cercanas, que eso no era simplemente redistribuir fortuna sino arrasar con todo a su paso. Su respuesta fue fría. Me recordó que yo pregunté si el reflejo me afectaría directamente, y que él había dicho que el equilibrio no distingue cercanías, que la fortuna fluye como un río y arrastra lo que encuentra. Sentí rabia, una rabia que no experimentaba desde mi caída original. Le dije que renunciaba, que donaría cada peso ganado, que desaparecería si era necesario con tal de que la balanza se detuviera. El sonido de los cascos se hizo más fuerte, no amenazante sino constante, y su voz me explicó que devolver el dinero no detiene el flujo, que el movimiento ya había sido activado, y que la única forma de romper el ciclo era asumir completamente el lugar que ahora ocupaba. No entendí al principio lo que significaba asumir completamente, hasta que el suelo bajo mis pies comenzó a sentirse inestable, no físicamente, sino como si la realidad misma estuviera cambiando de textura. Me dijo que yo no era el origen de la ruina sino el recipiente, que mientras yo existiera en la posición que había reclamado la fortuna, seguiría moviéndose hacia mí desde otros, y que si quería detenerlo debía salir de la ecuación, no con dinero sino con presencia. El frío comenzó a envolverme desde los pies. Un frío que no provenía del aire sino de algo más profundo, como si el puente mismo estuviera absorbiendo mi calor,
Intenté retroceder, pero mis piernas se sentían pesadas. El sonido de los cascos se acercó hasta quedar justo frente a mí, aunque no había caballo visible, solo la figura inmóvil del charro negro observándome. Y entonces comprendí que la balanza necesitaba un ajuste mayor. Sentí un tirón en el pecho, no físico sino interno, como si algo se desprendiera de mí y se estirara hacia el espacio oscuro bajo el puente. Mis recuerdos de oficinas, contratos, reuniones comenzaron a desvanecerse como si fueran humo. Mi mente se llenó del sonido constante de ese compás implacable. Intenté aferrarme a la baranda de concreto, pero mis manos parecían atravesarla, como si ya no perteneciera del todo al mundo sólido. El dolor no fue como el de una herida. Fue una sensación de vaciamiento, de estar siendo drenado lentamente hasta quedar reducido a una sombra. Lo último que escuché con claridad fue su voz diciendo que la balanza ahora se estabilizaría, que la fortuna dejaría de buscarme porque yo ya no estaría en posición de recibirla, y entonces el frío me cubrió por completo. No sé cuánto tiempo pasó antes de recuperar conciencia, pero cuando abrí los ojos estaba nuevamente bajo el puente, sobre cartones húmedos con la misma ropa gastada y la mochila vieja a mi lado, como si los años de recuperación nunca hubieran ocurrido. Me incorporé confundido y miré mis manos, ásperas, sucias, las manos de un hombre que no posee nada. Corrí hacia la avenida buscando algún indicio de mi vida reciente, pero nadie me reconocía. Mi nombre no aparecía en registros empresariales ni en noticias financieras. Era como si esa segunda oportunidad hubiera sido borrada. Días después, mientras pedía monedas cerca de un edificio corporativo, vi salir de allí a un hombre trajeado con expresión triunfante, rodeado de periodistas que celebraban el éxito repentino de su firma de inversión. Reconocí en su mirada algo que yo mismo había tenido, esa mezcla de ambición y alivio, y cuando levantó la vista por un segundo nuestros ojos se cruzaron. Detrás de él, apenas visible en el reflejo de las puertas de vidrio, distinguí la silueta oscura del charro negro caminando a su lado. El sonido de los cascos resonó suavemente en el concreto de la acera, mientras el nuevo magnate se alejaba sin notar mi presencia, y entendí que la balanza nunca se detiene, solo cambia de punto de apoyo. Yo había salido de la ecuación al perderlo todo otra vez, pero alguien más acababa de entrar, y mientras me sentaba de nuevo en la banca con la sensación amarga de haber sido solo un paso más en un ciclo eterno, supe que el verdadero horror no era perder la riqueza, sino comprender que la fortuna es una deuda que siempre encuentra a quien cobrarle. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.